De cuando en cuando esto nos pasa a todos. No podemos decir algo que quisiéramos o sentimos como si no pudiéramos expresar nuestra propia verdad. En ocasiones, sin embargo, esto deja de ser esporádico y se vuelve como algo permanente. De alguna manera es como si estuviéramos bloqueados. ¿Qué se ha encontrado a nivel psicoemocional? ¿Cuáles son los conflictos que podrían estar vinculados con este tipo de bloqueos? Aún más, en el caso del autismo o del famoso trastorno del espectro autista, ¿qué tipo de vivencias emocionales son las que se ha visto que forman una cadena interna preliminar a la cadena fisiológica que se puede observar? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Maru Méndez. Yo soy máster en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me encuentro sumamente emocionada al lado de un compañero de podcast que te voy a presentar. Y los dos realmente de corazón listos para entregar un contenido que sabemos que para muchísimas personas puede ser fundamental. Cuando no puedo hablar, autismo y descodificación. Sergio Cuellar, bienvenido a nuestra podcast súper especial de esta semana. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren, en el momento en el que se encuentren. ¿Qué tal, Maru? Un saludo a todos. Pues nada, con un tema, pues, de alguna manera interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tipo de conflictos, pues pensamos que es un asunto que se detectan desde niños. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en un periodo de ostracismo, ¿no? Donde nos encerramos en Mm. nosotros mismos y se va haciendo costumbre. Y bueno, este es un fenómeno que yo no sé, muchos de ustedes en la audiencia o tú misma, Maru, habrás observado cuando la pandemia, ¿no? Nos estuvimos encerrando en nuestros hogares Ah, y muchísima gente fue perdiendo muchísimas habilidades de comunicación y de expresión wow. hacia el mundo exterior, condicionados por un entorno en el que no salías, ¿no? Entonces hay mucha gente en mi experiencia que yo conozco que cambió su comportamiento, ¿no? De una forma muy especial, no son tan expresivos como antes, debido, pues, a que se fueron encerrando en una burbuja. Entonces, creo que esto de entrada es ya un tema de gran importancia para todos como seres sociales. Y Sí, bueno, no está de más el saber para aquellas personas que viven o tienen contacto con una persona con autismo o con una persona, con algún otro trastorno de relacionamiento, exacto. pues, conocer un poco más, ¿no? Eh, sabes, tomo ya inmediata nota de palabras clave con las que has iniciado esta presentación, ostracismo, una de ellas, ¿no? Y la reflexión de lo que llegamos a vivir en tiempos de pandemia y de confinamiento como un extraordinario, ¿sabes? Punto referencial para observar en nosotros mismos las razones por las que ante ciertos peligros percibidos podemos optar por cerrarnos en lugar de tender un puente de comunicación e interacción social. Porque justo esa es la plataforma de despegue para los temas más complejos que vamos a abordar hoy. Y me refiero a más complejos haciendo un acto de reconocimiento, Sergio, y de bienvenida a las personas que de alguna manera, o a título personal, o en el entorno cerrado y cercano de lo familiar o de los seres queridos, observan casos que se encuentran, por ejemplo, en algún nivel del espectro autista. Y digo que quisiera comenzar con un reconocimiento y un agradecimiento a la oportunidad que nos dan de entrar en un espacio en vidas y en agendas que derivadas de lo anterior seguramente están saturadas. Y emocionalmente ni qué decir de la carga que queremos reconocer por principio de cuentas, que sabemos que se vive al interior de muchos de esos hogares, por más decir, no, Sergio, la culpa
que sabemos que en ocasiones cargan algunas de las personas que sienten que quizás por motivo de la carga genética que les dijeron en algún estudio, pues han transmitido algo que jamás hubieran querido. Es así como se encuentran muchas personas en una mezcla de impotencia, de enojo, que además es reincidente, de tristeza, de frustración, en fin, de impotencia ante una situación que parece de un muy difícil manejo. Así que a todos ellos nuestro agradecimiento, Sergio, sobre todo por darse la oportunidad de abrir en esta ocasión una, digamos, ventana de naturaleza psicoemocional, de eso que pensamos, de eso que sentimos, y que además en esta salida nos gustaría especificar que siempre el abordaje psicoemocional debe considerarse como un enfoque complementario, que bajo ninguna circunstancia sustituye el diagnóstico o el tratamiento médico, sino que en verdad que se apoya, ¿no, Sergio? Como lo hemos visto en muchísimas de nuestras producciones y podcasts, justamente en eso que se ha diagnosticado, porque en la medida que ello sea preciso, nos permite trazar la analogía metafórica hacia esa cadena de lo que ocurre en el mundo interior y que precede ciertamente a las cadenas fisiológicas. Así que en espíritu de agradecimiento y de comprensión, por la dificultad que ellos atraviesan, lo mejor de nosotros, ¿no es cierto, Sergio? Y de nuestra experiencia, quiero explicar que por la naturaleza del podcast hemos querido poner énfasis como pocas veces en nuestras producciones en varias alternativas que incluso, Sergio, desde las perspectivas psicológicas, emocionales, somáticas, se abren como ventanas o alternativas o recursos, porque cuando los ponemos todos en un enfoque integral, nos permite entender lo que hoy vamos a platicar, así como abre otras alternativas que en muchos casos, sabes, los médicos se emplean como posibilidades para acelerar o impulsar los tratamientos que se están llevando a cabo. En ese sentido, el podcast de esta semana se apoya desde luego en temas de influencia genética, como lo podría ser la propia epigenética. Haremos mención a ello hoy, a la descodificación transgeneracional, a la descodificación biológica y emocional, a la psicología transpersonal, pero sobre todo, Sergio, a las observaciones que hemos tenido en materia de consulta bajo el abordaje que hemos nosotros denominado arqueología emocional. Y por lo mismo, con este arranque, mi agradecimiento a todos los pacientes que al permitirnos hoy compartir sus historias, nos dan un punto de referencia súper práctico y claro que permitirá que todos vayan acompañándonos con la explicación de nuestro podcast. ¿Y qué te parece si arrancamos con una pregunta para el público como las que nos gusta hacer usualmente en nuestros podcasts? ¿Cómo ves, Sergio? ¿La haces tú? Bueno, creo que es una pregunta típica de nuestro podcast. Lo que estamos haciendo es básicamente centrarnos en el asunto y pues la pregunta de hoy es, ¿cuándo fue la última vez que te ocurrió esto? ¿A qué se Sí, debió? claro. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no podías hablar? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no podías expresar tu verdad? Porque para ser franco, Sergio, creo que todos tenemos un ejemplo reciente, algo así como de hace unos días, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate lo interesante, Maru, son dos vertientes. Una es no poder. ¿Por qué? Porque Sí, tienes a tu alrededor, determinados condicionantes que te dicen mejor cállate, o ok, es no querer, ¿no? Porque también está el no quiero hablar de eso, ok, ok, ¿no? Es no quiero y o simplemente no tengo ganas de hablar con nadie. ¿Por qué? Porque estoy encerrado en mí mismo. ok. Fíjate que has abierto tres posibilidades. Te digo que siempre vamos él y yo complementándonos, ¿no? En lo que hemos preparado. Me parece que sería una buena idea darle doble clic a lo que has dicho de cuando, pues o no puedo
o no quiero, de alguna manera me protege. ¿Por qué observamos en consulta que estas cosas pasan? Tengo para ti dos posibilidades y para nuestro auditorio. En primer lugar, puede ser que yo sienta que no tengo ganas, que no quiero, pues porque temo la reacción del otro, Sergio, y no porque la tema a ciegas, sino porque yo ya conozco las consecuencias de esto, incluido lo que me diga, que me regañe, que se enoje, que explote, que se aleje, que me rechace, que eventualmente se quiera separar, o cualquier otra posibilidad. Vertiente uno. Y en estas no solo es que sienta que no quiero, sino que a veces siento que no puedo, ¿eh? A veces siento que no puedo, pero sobre todo en otras ocasiones, fíjate que este es interesante y me la dicen muchas personas, no tanto que tema la reacción de otro, sino que temo mi reacción propia. Sé que me puedo poner loco y mejor me dicen, me autocontrolo. ¿Te ha llegado a pasar alguna de estas posibilidades de salida? Sí, claro, o sea, cuando estás muy enojado porque sufriste una provocación, cuando estás, muy dolido porque alguien te lastimó, sí que te quedas con el impulso y te quedas con la palabra en la punta de la lengua y dices: Mejor no, Sí, porque si no mejor esto se aquí. va a poner terrible". Ahora, esas ocasiones o situaciones esporádicas, que digo que la verdad es que la vida va a estar con cantidad de ejemplos. El asunto es que en ciertos momentos, más que una reacción muy ubicada en el tiempo, se puede comenzar a volver algo permanente. Y no sé si te ha ocurrido con alguna persona en particular, a lo mejor un jefe súper complicado que tuviste, con algún padre, con alguna pareja, muchas personas, ocurre que llegan a terapia y dicen es que no se puede hablar con ella o no se puede hablar con él. O sea, empieza a volverse como una constante y es así que la queremos observar con más cautela, porque en primer nivel, digamos, de conciencia, pues casi todos conocemos las razones, ¿no? Finalmente aquí hay impotencia, por ejemplo, frente a una autoridad. En casa, digo, en el trabajo, una personalidad que ya conocemos bien, decimos, este tipo es bien explosivo, pues mejor ni lo provoco, ¿no? O la provoco. Pero me parece que hoy sería muy importante comenzar esta producción explicando que en ocasiones, Sergio Auditorio, hay experiencias pasadas que nos dejan bloqueados. ¿A qué me refiero con esto? Sí me doy cuenta que ando trabado o trabada. Sí siento como que deseo hablar. Es más, me lo digo, pero cuando viene la siguiente algo pasa en mi interior que no hablo. Es como si estuviera amarrado o amarrada. Y hoy vamos a estar poniendo especial atención a ello, porque ya sea en lo pequeño o en lo grande, ya sea en la vida de una persona que en general tiene una vida normal, pero se da cuenta ya que trae un bloqueo, o ya sea en la vida de una persona que ha sido diagnosticada en algún lugar del espectro del autismo. En cualquiera de estos casos, el bloqueo nos va a indicar siempre la existencia mínima de un evento, Sergio Auditorio, que nos marcó. Algo que ocurrió tiempo atrás que no tuvo solución, que usualmente experimentamos en profunda soledad sin poder verbalizar y que ante la amenaza que recibimos a lo mejor nos callaron, a lo mejor simplemente no nos dejaron, o las consecuencias que hubo y que a mi parecer, a mi vista, son consecuencias que lamentar, o simplemente aquí es infructífero el terreno, hablar da igual o me va peor, se establece como una reacción en automático y en efecto es una reacción disparada por conducto de la mente no consciente. Esto es importantísimo subrayarlo hoy porque aunque muchas veces pensamos que esta situación de hablar o no hablar cuando ya me empecé a trabar es una cuestión de voluntad,
Lo que muchos desconocemos es que implica procesos de la mente no consciente involucrados. Y encima, por paradójico que esto, digamos, se pudiera así comprender o captar, resulta que cuando hay temas de la mente no consciente involucrados, no todo se resuelve en el lenguaje de la terapia hablada. ¿No te parece paradójico? Problema de no puedo hablar. Hay un problema no consciente, pero para resolverlo no se puede hablar con la mente no consciente, sino que hay que hacer otras cosas. Ayúdame, por favor, con la perspectiva de lo que alguien que no esté involucrado con estos temas podría inmediatamente empezar a pensar cuando escucha que digo esto. Pues básicamente es cuando entras en un círculo, ¿no? Necesito sacar mis emociones, Ajá, pero ya está claro que aunque las saquen no sucede nada, no se causa una diferencia o me arriesgo a una reacción peor. ok, Entonces, ¿para qué? Y eso va incrementando un sentimiento de frustración, un sentimiento de dolor, un sentimiento de angustia, inclusive, sí. dentro de la persona que lo está experimentando y más se encierra. Sí, y agregaría a esta síntesis, digamos, en lenguaje cotidiano, el aspecto clave que muchos nunca escuchamos y consideramos, pues definitivamente, eh, como algo invisible, ¿eh? Cuando yo estoy bloqueado con una persona y me vuelvo a bloquear con otra persona, puede ser que sea igualmente agresiva, autoritaria, que sienta que no hace ningún sentido hablar. Muchas veces creo que me estoy relacionando con esa persona del presente. Pero también importantísimo en esta introducción de salida subrayar que muchas veces en nuestras interacciones no nos estamos relacionando con personajes del presente, sino con la huella que dejaron personajes en el pasado y sus consecuencias. Y que por mismo motivo es entendible que en ocasiones yo quisiera hablar, me doy cuenta de mi imposibilidad y aún dándome cuenta de mi imposibilidad, no consigo hacer nada para resolverlo. ¿Por qué? Porque hubo algún momento que me marcó a raíz del cual, dado el nivel de peligro, amenaza concretada que experimenté, arribé a conclusiones que están de alguna manera ya selladas en memoria celular propia o que recibí a través de mis ancestros. Es importantísimo esto, Sergio, comprenderlo, porque nos permite abrir una mirada comprensiva, me parece, en el sentido de que muchas veces cuando yo quiero que alguien hable y le insisto o me insisto a mí mismo, ya, habla, no puede ser, me regaño, no estoy contemplando el rol que hay como de una autoprotección o una protección para mi sobrevivencia, que de alguna manera juega como un elemento, digo, no visible, mi mente no consciente. ¿Qué te parece si hablamos de 3 ejemplos? Muy sencillo, Sí, está creo que fuerte, ¿no? sí, no. O sea, a mí me parece importante este antecedente porque nos sitúa en otra cancha. Nos va a situar en un terreno en el que posiblemente los remedios caseros no nos basten. Y empiezo hablando por esa parte del espectro leve. Cuando digo que yo no tengo ningún diagnóstico ni de autismo, ni el famoso síndrome de Asperger, yo no tengo ningún tipo, digamos, de incurrencia en ese espectro, pero por supuesto que hay situaciones en las que no puedo escapar a la sensación de no puedo hablar. He visto 3 casos, Sergio, 3 casos muy cercanos que he decidido anotar en, digamos, los elementos para abordar el día de hoy, de cómo el hecho empieza a mezclarse con muchos otros temas. Casos que nos permiten ya de entrada en el podcast poner sobre la mesa ejemplos muy sencillos donde desde un inicio comencemos, Sergio, hoy compartiendo la mezcla de cosas que con frecuencia veo involucradas en los problemas de no puedo hablar o siento que no me puedo expresar. Caso uno, la historia de un joven
a quien en casa, pues desde pequeño, digamos, le tocó vivir una relación sumamente autoritaria con su padre. Él recuerda en consulta cómo un día habían sido la llegada de los reyes, él toma los juguetes que le traen, hay unos audífonos, los toma y se le cae, pues como se nos pueden decaer de las manos muchas cosas a un niño o a un ser adulto, ¿no? Pues su padre lo regaña por no ser cuidadoso y el chiquito ya cansado de tanto regaño se atreve a contestarle a su papá y le dice que ¿por qué se mete? Si ese es un regalo que le trajeron los reyes. Evento que para él es crucial, genera un antes y un después. Cuando ante su reclamo, su padre aún más enojado, lo sorprende con una novedad acerca de la autenticidad de los Reyes Magos. Un ejemplo que para él, además, tiene una asociación no solo con el sentir que si hablo me va peor, sino que hace la asociación, yo no me puedo defender. Y he visto con una enorme frecuencia que no puedo hablar y no me puedo defender. Es como un binomio presente en muchas de las historias de aquellos que en ocasiones sentimos que no podemos expresar nuestra verdad. Desde luego en la historia de este pequeño, el problema es que la conclusión a la que él llega, que no se puede defender, empieza a traerle en consecuencia cantidad de abusos físicos, por ejemplo, maltratos de sus compañeros, que escala, la vida te lleva, ¿no? Hasta el punto en el que él tendrá que aprender a defenderse, porque si no lo van a lastimar de manera severa, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que me parece que puede ayudarnos a esclarecer el tipo de cosas que en adición al solo hecho de no hablar están aquí involucradas. Me tocó en otra ocasión, ¿sabes? Asistir a una mujer ejecutiva porque de pronto perdió la voz y además esta era una ejecutiva que le gustaba cantar, tenía el sábado siguiente un show y no podía hablar. Aparentemente era un problema de esófago. No habían alcanzado a detectar hasta ese momento más detalle y al revisar el caso, ¿no? Ella, pues, inmediatamente se da cuenta que la pérdida de voz coincide con el momento en el que ella regresa a vivir con su madre y con su hermano, hermano de manejo tremendamente complicado. Y hermano con el que ella usualmente entraba en discusiones muy violentas y razón por la que a su regreso su hermana le pide encarecidamente que por favor, si el hermano molesta a alguien, a su mamá, que por favor no diga nada, que por favor no diga nada. Y para ella, esto que ya es como un estrés alto porque viene de muchas otras ocasiones desde luego, de abuso, abuso físico, abuso verbal del hermano, es la razón por la que no se da cuenta, ha perdido la propia voz. Otro ejemplo más, una mujer que igualmente pierde voz y que se da cuenta que el problema es que no ha podido decirle a su madre la realidad de sus preferencias sexuales distintas y que recuerda al hacer todo un viaje de arqueología emocional, pues un día, un evento en su casa, ella está viendo la tele, se levanta y recuerda todavía cómo viene bajando las escaleras y en eso su papá da de gritos y la empieza a perseguir por las escaleras. Su padre era militar y al padre lo desquicia que dejó la tele prendida y que dejando la tele prendida, que de pronto aparezca una escena en la que dos jóvenes se están besando, ¿no? Dos caballeros me refiero. Y bueno, para ella esa fue una escena que marcó de manera súper importante la, digamos, línea recibida de manera implícita.
aquí no se puede este tema, pero ni siquiera se puede pensarlo, ni una tele enfrente, que además, o sea, ella me dice, oye, vamos, ni siquiera estaba yo frente a la tele, ¿no? Yo venía bajando, pasó en la tele y me tocó a mí, pero le deja una marca importante acerca de lo que se puede o no se puede hablar en el orden de lo familiar y que ejemplifica uno de esos temas que con alta frecuencia se encuentran detrás de casos como autismo, los silencios familiares, porque hay cosas de las que está prohibido hablar. Y por último, tengo otro ejemplo en este popurrí, en este collage, ¿no? Que he pensado que puede ser útil para explicar, pues, las cosas que están en juego, ¿no es así, Sergio? Cuando siento que no puedo hablar, por ejemplo, de un hombre a quien en casa desde pequeño, pues sus papás le explican a que su voz no vale. O sea, él ya sabe que pase lo que pase, háblese de lo que se hable. Cuando llega a casa de sus papás, frente a ellos él no puede expresar su verdad, su opinión, siempre va a ser de alguna manera atacado, lo van a contradecir, no importa de lo que se trate. Vive así, acostumbrado a eso, y más tarde en su vida, pues van a venir acontecimientos de altísimo calibre. Tiene una hija menor que eventualmente decide fugarse de la casa con el novio. Roba dinero encima, en la fuga, eventualmente la encuentran, la traen de vuelta y ¿qué crees? Que cuando la hija regresa, el padre, después de haber vivido con máxima intensidad y tensión esto, desea poderle expresar su verdad. Eh, Desde luego no le gusta que haya robado y tampoco que se haya dado a la fuga cuando tiene un núcleo familiar. Pero ¿qué crees? Ha estado tan acondicionado a no hablar, a no poder expresar su verdad por las consecuencias aparentes que esto tiene, que no tiene, no siente y simplemente no puede expresar a la hija que se había fugado su verdad. ¿Cómo ves estos ejemplos de salida? Pues bastante duros, ¿no? Y bastante con una conexión lógica de lo que hay detrás de la historia. Exacto, y que a mí me parece por lo mismo que en lo práctico de estos ejemplos, las personas ya pueden empezar ahora sí que a abrir boca de que en estos temas no es que exclusivamente esté de manifiesto no puedo hablar, sino que tenemos que hacer una excavación emocional de profundidad dirigida, desde luego, estructurada, secuenciada, no para estar 9 años en el consultorio de un terapeuta, pero sí a profundidad, porque hay muchas fibras sensibles, intrincadas, y desde luego una historia detrás de la historia, detrás de la historia, detrás de la historia, detrás de la historia, que conviene asimilar. Fíjate que en términos de autismo, y de Asperger, que algunos dicen que el síndrome de Asperger ni deberíamos de mencionarlo así, porque en realidad es la etapa más leve, ¿no? De un caso a lo largo del trastorno del espectro autista. Eh, He siento tenido la gran posibilidad de conocer de primera mano estas historias. Ocurrió que muy temprano en mi desarrollo profesional, en algún momento, me tocó dirigir a un joven que había sido diagnosticado con problemas de autismo. Y esto me puso bajo un entrenamiento en términos de la forma en la que debíamos comunicar, qué tendríamos que comunicar y cómo conducirnos para maximizar la posibilidad de una interacción social efectiva. En términos del trabajo de arqueología emocional, asimismo, me parece haber tenido la gran fortuna de conocer de primera mano la historia detrás de un hombre ya maduro, diagnosticado con síndrome Asperger. ¿Por qué lo digo, Sergio? ¿Y por qué puede ser esto muy relevante? Porque en términos de estas técnicas actuales, ¿no? De descodificación y transgeneracional, biológica, emocional, recurrimos al diálogo consciente
y a ciertos trabajos con el no consciente, pero siempre a través de la palabra para entender la problemática de la persona en cuestión. Y cuando el asunto es que esta persona, por ejemplo, un niño con un problema de autismo, no se puede comunicar. Entonces, muchas personas que se dedican a estos temas psicoemocionales dicen, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer? Porque mi mecanismo de investigación parece estar cerrado, bloqueado, no posibilitado. Entonces, en este sentido, haber tenido la experiencia y privilegio de acompañar el caso de un hombre maduro con Asperger que estaba en muy buena capacidad de interacción, para mí fue vital a fin de entrar a ese mundo interior que en muchas otras ocasiones está completamente cerrado al exterior. Así que bueno, pues aprovecho para agradecerle a este hombre, a su compañera, eh, todo lo que he aprendido al lado de ellos y bueno, además explicar que siempre que Sergio y yo decidimos hacer una producción, ¿no es así, Sergio? Pues la hacemos porque en las semanas recientes hemos visto una enorme cantidad de personas en un problema similar y sabes, es que desde diciembre he tenido, si reviso la bitácora, una enorme cantidad por diferentes razones de problemas que sienten que no pueden hablar. ¿Cómo vamos hasta este punto? Solo con el preámbulo de siento que no puedo hablar. Creo que lo entendemos bastante bien. Recapitulando un poquito, hablamos de 3 condiciones. Sí, Sí, el hecho de que, tememos la reacción de nuestro interlocutor, eso es. tememos nuestra propia reacción o estamos condicionados a que no sirve para nada, ¿no? Ok, Entonces, creo que es algo por lo que hemos pasado todos en algún momento, ¿no? sí. Ya cuando las cuestiones se están agravando un poquito más, es cuando ya se empiezan a presentar estas etapas tempranas de autismo y Asperger, y esto nos lleva a que nos platiques un poquito, ¿no? De qué es el autismo. Sí, mira, el trastorno del espectro autista, ¿no? Como se le llama de manera oficial, pues es un trastorno que llaman de tipo neurobiológico en el desarrollo, ¿no? Que se puede manifestar pues desde los primeros 3 años de vida de un pequeño. Lo que significa esto es un trastorno que puede tener implicaciones en diferentes ramas, pero sobre todo en la rama de comunicación, en la rama de interacción social, porque obviamente la comunicación es el mecanismo fundamental a través del cual interactuamos con otros y que en ocasiones tiene algunos problemas adicionales en términos de patrones de conducta repetitivos o restrictivos como los que vamos hoy a explicar. ¿Por qué se habla de un trastorno del espectro autista? Porque en realidad dentro, como dentro de cualquier espectro, hay un abanico muy amplio de síntomas y de gravedad en términos de hasta dónde permiten estas, digamos, limitaciones, patrones o problemas en la interacción que la persona se desenvuelva con grupos sociales diversos, sean escolares o sean laborales. En este sentido, creo que conviene, ¿no? Porque hay personas que quizás no pues no tienen una relación tan estrecha con estos problemas. O sabes, también me ha tocado recibir casos de padres que como nos pasaría a cualquiera, pienso yo, cuando empiezan los problemas, preferirían pensar que es todo menos esto, ¿no? Que es todo menos autismo. Me parece importante, pues, poder hacer un pequeño y breve resumen de los signos frecuentes que hay, como los problemas, ¿no? Que se encuentran. Usualmente los diagnósticos empiezan validando el tipo de desarrollo en términos de la comunicación e interacción que se tiene con los pequeños, por ejemplo, cuando imitan los gestos de un padre, cuando sonríen, cuando balbucean o cuando no lo hacen, cuando no pueden fijar la atención visual, dependiendo de lo que ocurre en sus primeros momentos, ¿no?
En términos de la interacción social y la vía de comunicación, que decía yo, pues que naturalmente es una de las cosas que más se conoce, ¿no? O se reconoce, pues hay casos donde el chico, la chiquita, no responde a su nombre, ¿no? O por ejemplo, no soporta que lo abracen, que le den caricias. Esto puede tomar particulares expresiones. Hay quienes no soportan que les agarren la cara o que les acerquen la mano, por ejemplo, a la cabeza. Desde luego decía que el contacto visual es una de las señales que con más frecuencia empieza a alertar, porque es como si el chiquito o la chiquita no pudiera establecer o no quisiera establecer ese contacto visual, ¿sabes? En ocasiones es como si se tuviera la mirada perdida y estuvieran buscando o mirando otras realidades. No que digamos uno entre en cerrazón, cierre los ojos y no se desarrolle con el mundo, sino que este retraimiento hacia uno en realidad parece en muchas ocasiones más bien como la búsqueda perdida o el contacto con otras realidades. Así se explica, así se atribuye como para huir de la realidad con la que yo me encuentro pues en este momento. Desde luego, la aparición del lenguaje tiene un desarrollo en muchas ocasiones tardía, o bien la persona, fíjate que pasa en otras ocasiones, sí empezó a hablar. Algo parece que ocurre que de pronto es como si perdiera la capacidad para decir frases completas, oraciones. Desde luego hay dificultad en mantener una conversación, incluso en iniciarla. Se pueden repetir palabras, se pueden repetir frases, pero muchas veces como si no se comprendiera en el fondo cómo poderlas emplear de una manera concatenada. Y bueno, la expresión de emociones y sentimientos que parece que no existen, y esto es importantísimo, Sergio, parece como que no pasan, pero ellos solo es como un refugio para un ser que vive en una extrema hipersensibilidad. Eso es muy importante empezarlo a reconocer con respecto a un caso de esta naturaleza. Y algo que también toma a muchas personas por sorpresa. En ausencia del lenguaje, muchos empezamos a comunicarnos con señas. ¿Estás de acuerdo? Vas a un país en el que no hablan tu idioma y pues muchas veces empiezas a tratar de darte a entender de esta forma. Y fíjate que en ocasiones los chicos con casos de autismo tienen una gran dificultad para entender señales no verbales o incluso dentro de la expresión o la comunicación, dificultad para entender lo que significaría, digamos, una variación en tono o una postura adicional que se emplea para explicar, no hagas eso. Lo que algunas madres en ocasiones les desquicia, te dije que no hagas eso. Y empezamos a meterle una tensión a la comunicación que lejos de que ayude, porque parece que no surte efecto, en algunos casos, dada la hipersensibilidad, hace que el chico se cierre más, que explote en tensión o que se disasocie o pierda por completo estabilidad. Decía yo que puede haber otros patrones de comportamiento repetitivos, por ejemplo, movimientos como que se balancea, gira. Hay algunos casos en que me dicen los padres es que se empieza como a mover la cabeza y se pega cuando anda en el coche, o actividades, ¿no? Que podrían causar potencial daño. En ocasiones ocurren alteraciones en la emoción con un mínimo cambio. Una mamá me contaba como, oye, trae el iPad, ¿no? Porque ahora pues, son los juguetes que están de la mano de todos. Y hay que entrar a bañarse y el solo hecho de sentir que tiene que separarse del iPad puede provocar una enorme irritabilidad. Desde luego, entonces sabemos que son pequeños con esta altísima sensibilidad, que en ocasiones es una hipersensibilidad que se manifiesta a la luz, al sonido. Hay papás que me dicen, oye, el sonido de una ambulancia es algo que no puede tolerar, o decía yo, al contacto físico, y podría llegar a haber, digamos, cierta indiferencia, esto también es interesante, al dolor o a cierta temperatura. No es alguien que se vaya a integrar a juegos de simulación, ¿no? O de mímica que hacemos, ¿sabes? ¿No? No parecería que fuese eso sencillo.
y podrían, por lo contrario, estar altamente concentrados en ciertas actividades de interés, fíjate. En últimos casos, en los alimentos también puede haber preferencias muy marcadas y definitivo rechazo a ciertas cosas contundente, total, ¿no? Y me parece que con este resumen, ¿no, Sergio? Podríamos acabar de sintetizar el caso de autismo. ¿Cómo ves? ¿Piensas que con esto hemos más o menos definido los límites de lo que se enfrentaría? Sí, claro, creo que es muy evidente la falta de esa capacidad para establecer una conexión con la realidad y con el entorno, ¿no? De Bien, tender ese puente de comunicación que pueda hacer interactuar desde mi yo hacia el mundo exterior, eso ¿no? es. Y Eso la es. percepción, pues, de unas realidades que son realmente, digamos, no visibles para el mundo que los rodea, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿De dónde viene esto, Maru? ¿Podrías decirnos un poquito, si es una Sí, influencia genética, si se dispara bajo un estrés o una emoción? Cuéntanos un poquito más de esto. sí, me parece que aquí justo es donde ya nos quedamos en definitiva para abordar con toda profundidad. Decía yo que con base a diferentes fundamentos, teorías, propuestas, pero sobre todo a la luz de lo que hemos observado en continua interacción con pacientes en consulta y en la observación de lo que diferentes medidas puede provocar en ellos. Mira, en definitiva hay una corriente que ha tomado fuerza en el mundo de los temas psicoemocionales, conocida como descodificación transgeneracional. Ocurre que hay un grupo de médicos, de especialistas franceses, Sergio, que hace no muchos años empiezan a formar como tertulias y como ocurre, ¿no? En la práctica médica, como grupos o comunidades de práctica que descubren con interés fenómenos que antes no se habían contemplado, como el hecho de que pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, que antes la gente pensaba que deliraban o divagaban sobre temas absolutamente fantasiosos, se empiezan a dar cuenta que dentro de la aparente fantasía hay toques de realidad muy importantes en relación con el pasado ancestral de estos pacientes. Eh, es decir, que aparentemente en su delirio dicen cosas sin sentido, pero que refieren verdades que ocurrieron en tiempos, podríamos decir, ancestrales. Y hoy sabemos que emociones, miedos irracionales siempre tienen un pasado ancestral. En efecto, la epigenética nos explica, Sergio, que si bien todos sabemos que somos seres que tenemos una carga genética heredada, ¿no? Lo que ha descubierto es que no es que estemos predeterminados por esa herencia que estamos recibiendo, sino que en realidad algunos de nuestros genes es como si se prendieran o apagaran en función del ambiente que rodea a la célula. Es decir, nuestro ADN, ¿no? El material fundamental a través del cual pasa esta herencia que vive al interior de nuestras células, tiene un ambiente que le rodea, ambiente sanguíneo que puede presentar alteraciones por conducto hormonal. De manera simplificada y resumida, esto significa que para que una herencia, un gen, se active o se duerma con la consecuencia que esto puede tener en términos de algunos padecimientos, se necesita que haya una alteración por altísimos niveles de estrés. Altísimos niveles de estrés que comunican la situación de tensión celular vía la química sanguínea influenciada por las famosas hormonas del estrés. En este sentido, la explicación se completa cuando se reconoce claramente que la, digamos, impronta que deja un trauma no solo queda anidada a nivel del inconsciente individual,
sino que hay, así como todos lo sabemos, un inconsciente colectivo, pues un inconsciente individual, pero en medio de ello, Sergio Auditorio, algo que el día de hoy nos es fundamental explicar, un inconsciente familiar. Existe un inconsciente familiar en el que se plasman imágenes de alto impacto, representaciones mentales de eventos que pusieron en riesgo la vida o la sobrevivencia de alguien del clan y ante los cuales es imprescindible en el sentido biológico guardar una memoria celular para que a nadie se le vuelva a atravesar, digamos, ese conflicto, o para que si se atraviesa un conflicto similar, haya una reacción que permita la sobrevivencia. Si bien sé que esto puede sonar teórico, Sergio, son bases fundamentales para lo que ahora voy a explicar, porque desde la perspectiva de la descodificación biológica, y de, digamos, la propuesta madre de todo esto, que es la propuesta de la nueva medicina germánica de un médico alemán, no hay forma que exista una descompensación en el cuerpo, no hay forma que ocurra un padecimiento, un problema de comportamiento, si antes de ello no ocurrió una disrupción que generó un nivel de tensión extremadamente elevado que supera, pero con creces, digamos, el umbral de lo tolerable cotidianamente. Altísima tensión que se genera por algo que yo no veo venir, que es una amenaza, y explicaré los tipos de amenaza en el caso del autismo. Amenaza que no solo no se soluciona y no puedo resolver, sino que no puedo ni siquiera verbalizar, lo que se subraya por doble en el caso que hoy estamos estudiando, y que por lo tanto llama a nuevas estrategias de sobrevivencia y conclusiones, que sin embargo, al elaborar con los ojos de un niño pequeño, como normalmente ocurren como los eventos que más marcan a las familias en los casos de autismo, pues evento que entonces es como que parece que llegó para quedarse, hasta que alguien en la historia del clan pueda, de alguna manera, trascender y revisar la historia para liberar las emociones que quedaron atrapadas en el tiempo y para poder dar otra solución a lo que parece que se quedó como incompleto. ¿Cómo vamos hasta aquí, Sergio? Quiero saber si este contenido sigue siendo entendible o hay algo más que debiéramos precisar antes de explicar las emociones que se asocian al trastorno del espectro autista, así como meternos de lleno al ejemplo que tenemos preparada para este programa. No, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? O sea, vamos desde lo general hasta lo particular. Partimos de, bueno, son emociones que todos podemos vivir, Eso ¿no? En es, un entorno que es estimulante, por llamarle de alguna manera, y nos condiciona para si hablamos o no hablamos, ¿no? sí, Ya de esto pasamos, pues, realmente a todo lo que condiciona a padecimiento de autismo, sus exactamente, signos, su simbología, y hemos abordado un poquito de cómo, puede ser, desde qué perspectiva puede ser, abordado todo este padecimiento, ¿no? Que es la decodificación transgeneracional, que nos exacto. habla de todo esto viene con una carga, Genética, heredada a nivel familiar. eso La es, epigenética, ¿sí? sí, Que también son condiciones heredadas. La sí, descodificación biológica, que también hablamos de todo este trasfondo que hay detrás de los traumas y de las emociones que pegan como un shock, el bioshock al que nos eso referimos. es, eso es, Y bueno, pues ya nada más hablar de cuáles son las emociones sí, involucradas, ¿no? En este exactamente. padecimiento. Exactamente. Bien, en el caso de los trastornos del espectro autista, se define un conflicto central, un conflicto en el que ese trauma que supera, ¿no? Lo que decimos de cuando no puedo hablar así por una cosa mínima, no. Aquí estamos hablando de un trauma en el que, en primer lugar, hay pánico total. Este no es miedo, es pánico total en el territorio, en mi territorio vital,
entiéndase mi cuerpo o entiéndase las cosas fundamentales que considero yo como mi territorio. Pánico total y simultáneamente, porque esto es en un mismo evento, hay un conflicto de enojo monumental. Podríamos llamarlo cólera, podríamos llamarlo rabia, que ocurre de manera simultánea al pánico en el territorio vital. No solo es susto, no solo es miedo, no solo es enojo, es pánico y rabia por algo que ocurre en el territorio vital. Ese va a ser, digamos, el evento que vamos a buscar. Ese es digamos, pues desde luego el programante de respuestas que se ha estudiado y se ha encontrado, que muchas veces ocurren, Sergio Auditorio, en la cuarta generación, en la tercera generación, o sea, algo ocurrió con el bisabuelo, generación 1, después vino el abuelo, después la madre o el padre y después el hijo o la hija. Cuarta o tercera generación, abuelo, bisabuelo. Lo cierto, sin embargo, Sergio Auditorio, es que normalmente los casos de autismo con los que me encuentro, desde luego ocurrió algo allá hace tiempo, queremos entender la intensidad, pero en muchas ocasiones, Sergio Auditorio, el problema lo reconocen los padres. Y por cierto, no solo la madre, ¿no? Se suele decir mucho en términos de descodificación biológica que los problemas que tiene un niño hasta eso de sus 7 años suelen ser proyecciones de conflictos emocionales que tiene la madre o incluso vivencias que ella tuvo durante el embarazo, lo cual en definitiva es cierto. Pero lo que quiero decir con esto, Sergio, es que me parece fundamental la observación que hace que podamos tener una vista y una perspectiva más amplia, porque no he conocido una sola pareja en la que ambos padres, más que culpa, porque no me parece que jamás sería un término apropiado, no tengan responsabilidad en esto. Si hay un pequeño, una pequeña, en un entorno familiar, en lugar de decir, el estudio genético dice que eres tú. O yo ya hablé con mi mamá y dice que ni lo piense, que en mi historia familiar no hay esos problemas. Eso es de él o es de ella. Hay que entender que el asunto une al núcleo, sea que esté separado o sea que esté unido, pero lo une en una responsabilidad conjunta en la que ambos padres van a tener algo con lo que participar amorosamente, porque este desafío que viene a entregar un chico, una chica, que llama desde luego al amor incondicional, marca comportamientos que en los primeros que se reporta es en los padres, debido a traumas que cada uno de ellos pudieron haber tenido, y no tiene por qué haber sido un trauma monumental. Desde luego, seguro en la historia familiar eso existe. Con lo cual empiezo a detallar de manera más precisa los conflictos que hay para abrir paso a nuestro ejemplo de este podcast. Bueno, entonces ya habíamos dicho que el primer conflicto es pánico en el territorio y que aquí hay muchísimo enojo, ¿no es cierto, Sergio? Ujú. Fíjate que dentro de los motivos más importantes que se han observado y que yo de hecho me encuentro en consulta, sí, sin duda, si tú te planteas pánico en el territorio y enojo como de tipo cólera por algo que ocurrió en el territorio, supongo que será muy fácil entonces entender por qué en muchos casos autismo tiene como un evento programante los incestos familiares, los abusos físicos que hace, digamos, uno de los padres de algún pequeño. Por cierto, sean padres biológicos o padres adoptivos. Ese suele ser uno de los temas que con más frecuencia buscamos entender, porque seguramente algo como con esa magnitud,
programa lo que después aparece, años más tarde, en otras generaciones. También hay otro problema frecuente que se observa en el caso de autismo y es el caso de familias de exiliados, Sergio. Ok. Por misma razón, porque un exiliado verdaderamente, vivió un ataque y posiblemente lo enfrentó con pánico, rabia, cólera en su territorio vital. Es más, puede haber vivido eso no solo en el lugar del que viene, sino llegando a un territorio como extraño. Hay otro tema profundamente vinculado con los conflictos de autismo que tiene que ver con la perfección. En muchas ocasiones, digo que no solo es el chico o la chica, sino los propios padres, vivimos permanentemente aferrados a hacer las cosas correctas y de manera precisa, exacta. De tal manera que si las cosas no son exactas, precisas, perfectas, entonces mejor volvemos a verificar una y otra vez para no caer en el error que podría ser como un tema percibido de vida o muerte, razón por la cual habría que buscar en esa historia ancestral qué pudo haber sucedido. ¿A quién, por ejemplo, lo fusilaron por hablar? Oye, Sergio, porque estamos hablando de historias contemporáneas, de personas que el bisabuelo, por ejemplo, murió en la revolución. Es que es verdad, estas cosas ocurren con enorme frecuencia. O alguien que lo contrario, murió por no decir la verdad. Entonces, hay una impronta en relación a la perfección que de alguna manera contagia al niño, transmite la idea de aquí podría haber peligro al hablar, razón por la cual yo no voy a hablar hasta que encuentre las palabras precisas para transmitir lo que quiero decir con mis palabras y que no ocurran consecuencias que lamentar. Y no sabes cómo le agradezco al hombre con el conflicto síndrome de Asperger, cuando él me lo explicaba y me decía, mira, cuando viene mi mujer y me hace una pregunta, ella se enoja porque no le respondo, pero simplemente es que estoy pensando las palabras y puede ser que me tarde unas horas en responder. Y luego ella me decía, no, olvídalo, no son unas horas, son varios días. Eh, es decir, que en el interior de aquel que siente que no puede hablar está este deseo de no equivocarse en el discurso y por lo tanto abstenerse de hablar hasta que no tenga el discurso perfecto. ¿Cómo ves esto? No, pues me deja completamente, pensando, ¿no? Ahora sí me quedé como este caso, ¡Te quedaste encontrando mudo! encontrar las palabras adecuadas para expresar que hace mucho sentido, ¿no? Sin Y embargo, nos pasa a todos, por cierto. O sea, ¿quién no tuvo una ocasión en la que se quedó callado porque sentía que no tenía las palabras correctas y mejor le dio vueltas y le dio vueltas? ¿Estás de acuerdo? sí, no, sin embargo, eso te saca mucho de onda cuando de repente alguien o tu interlocutor regresa un tiempo después a contestarte el diálogo que tuviste con esa persona hace algunos días y dices, bueno, Sí. ¿qué sucedió? Eso es, se prefiere guardar mutismo que tener que rendir cuentas en muchas ocasiones. El problema es cuando luego viene el regreso tuyo o de otros, porque a lo mejor lo aguantas, no lo dices y viene otra y entonces ya explotas. ¿No? En todo caso, Sergio, esta conducta, hay quienes dicen que está buscando resolver, porque si yo entiendo la conducta, qué es lo que está tratando de resolver, puedo entender la verdadera naturaleza del conflicto. De alguna manera estoy huyendo de una situación que podría ser dolorosa, que lo fue o que puede seguirlo siendo, de otra forma, también rechazo enfrentarme con una realidad o como un mundo exterior, porque como ya hemos explicado, tengo un exceso en términos de sensibilidad, tengo una hipersensibilidad y deseo de alguna manera protegerme para no ser maltratado.
Y pues ya por último, siempre en el autismo decimos que, ya lo había explicado, pero me parece importante agregarlo en este resumen, hay silencios que se han mantenido de generación en generación o digamos los famosos secretos familiares. En esta casa nadie habla del tío Ciro Peraloca, por ejemplo. Ah, no, del abuelo no se dice nada. Oye, al parecer el padre de esta chiquita murió cuando nació, pero nadie ha explicado más y resulta que a lo mejor el padre de la chiquita tenía otra mujer que estaba embarazada al mismo tiempo que la mamá de la niña. O sea, los grandes secretos familiares, todo el mundo sabe que ahí hay algo, pero nadie habla de eso. Posiblemente todos intuyamos, medio sabemos, se dijo algo, pero hay un mutismo familiar absoluto. Estas serían, Sergio, a nivel general, las características principales que en el orden de lo psicológico y de lo emocional se observa asociado con el trastorno del espectro autista. Perfecto, Maru. Ahora, siguiendo la misma dinámica, Sí. ¿podemos hablar de algunos ejemplos? No, por supuesto. Y sabes, me parece que con el ejemplo, cualquier posible duda que hubiese quedado en términos de lo que hemos explicado conceptualmente se aclara, pero me mantengo alerta a cualquier necesidad de clarificación. Pues ese es el caso, Sergio, auditorio de una familia donde no uno, sino los dos hijos tienen problemas en algún nivel detectados, diagnosticados así del trastorno del espectro autista. La madre tiene una alta, digamos, inclinación a todo lo que tiene que ver con el trabajo personal, con el desarrollo interior, con el trabajo de conciencia que nos permite elevarnos por encima de las circunstancias para poder elevar el pensamiento y el sentimiento y reconsiderar lo que estamos viviendo. Sirva decir además que desde la perspectiva en la que yo me especializo, la psicología transpersonal, Sergio, auditorio, hay dos niveles de conciencia. Uno que nos permite comprender que siempre lo que ocurre en el otro es un reflejo de aspectos propios, que por lo tanto, si yo veo afuera, de alguna manera tiene que estar mostrándome aspectos que yo no había reconocido como míos. Y por otro lado, otro segundo nivel de conciencia en el que reconocemos que todo lo que ocurre afuera, siempre, 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 Sergio, es como si fuera una parte mía, razón por la cual desde la psicología transpersonal, en aras de buscar la plenitud de una vivencia satisfactoria, buscamos tomar conciencia, darnos cuenta de cómo lo que está ocurriendo con otros tiene que ver con algo de nosotros, bajo la premisa que si yo reconozco en este reflejo aspectos propios y los trabajo y los evoluciono, los trasciendo, necesariamente como el exterior es un reflejo propio, si yo cambio, lo que me rodea tiene que transformarse. Y a ciencia cierta, jamás he visto un solo caso de alguien que haciendo cambios interiores no provoque movimiento exterior. Bueno, pues este es el caso de esta mujer, en realidad con un tremendo sentido de responsabilidad personal y amorosa por su situación, quien empieza a revisar conmigo su historia, como ya hemos explicado, los conflictos que potencialmente podrían estar aquí incluidos. Una de las preguntas más importantes en nuestra exploración de arqueología emocional es, ¿a partir de cuándo comunicarse fue un peligro? No en la historia de los pequeños, con quienes no podemos ahora hablar, sino en la historia de la propia madre, ¿me explico? Es decir, que en el abordaje estamos entendiendo la historia de los padres. Desde luego ellos sabrán cosas que pasaron, por ejemplo, en el embarazo del hijo, ¿no? Pero siempre deseamos empezar antes de la historia de los hijos por entender lo que ocurre en la historia de los padres. Y esta es, digamos, el hallazgo más importante de este trabajo que estoy segura que a ti y al auditorio le podrá impactar de manera así realmente interesante.
¿Quién es el primero o la primera que le impide hablar? ¿Qué memorias vienen hacia ella? ¿Sabes lo que recuerda, Sergio? Recuerda ese momento en el que ella, siendo una pequeña de kinder, de 4 o 5 años, su mamá tiene unas segundas nupcias con un padrastro que vive con ellos y que se queda a cuidarla mientras mamá va a llevar a otro hermano al kinder. Padrastro que le pide a la pequeña de 4 o 5 años acariciarlo y comenzar un intercambio sexual que, si bien la pequeña no entiende, no le gusta para nada. El evento no solo es de impacto por la naturaleza de algo que escapa a la comprensión, pero genera mucho miedo y mucho enojo. No solo es que ocurra esto, es decir, ya el solo evento de estar involucrado en estas dinámicas que no le gustan ni a ella ni a su cuerpo, en las que no se siente segura, sino realmente atacada, pánico en el territorio y cólera, incrementa intensidad porque él la amenaza. Él le dice que si le comunica a su madre esto, él va a decir que ella es la que empieza siempre, que podría parecer un argumento absurdo a los ojos de un adulto, pero no a la vista de un pequeño. En el proceso de arqueología emocional que realiza esta mujer de manera excepcional, encuentra otro momento clave donde, saturada de esta vivencia, comienza a expresar su verdad. Resulta que compran una recámara, van a pintar las paredes de su cuarto y mientras todo aquello queda acondicionado, pues deciden que se van a ir, adivina, a la recámara de mamá y el padrastro a dormir. Una temporada, una mañana salen con mamá a comprar cigarros y su hermana, quien por supuesto había pasado por las mismas experiencias repetitivamente con el padrastro, cansada y habiendo llegado al punto de no más tolerancia a esto, se anima a abrir la boca y a decir: mamá, yo no soporto estar con ustedes durmiendo porque el padrastro me toca la colita. Escuchando la naturaleza de lo que está ocurriendo, toma valor la pequeña y le dice a su mamá que ella también ha pasado por eso. Su mamá, aparentemente impactada, como si no supiese nada de esto, regresa a casa y le dice al padrastro: por favor, no, o sea, tú no les hagas nada a las niñas, por favor, no las toques. Que si bien tiene el impacto de ya no vuelve a pasar, eh, en la apreciación de esta mujer ahora, la pequeña de los 4 o 5 años, Sergio, no es suficiente para reparar el Sí, claro. daño. Toda vez que encima viene un segundo marcaje a la imposibilidad de hablar. Para quienes ya nos sentíamos sorprendidos por el nivel o la intensidad de lo que he referido, el segundo marcaje nos viene a impactar, nada más escucharlo un poco más a todos, cuando la madre le dice a la chica que, dado que son una familia y los problemas se viven al interior de la familia, ella no tiene permitido hablar con nadie, por supuesto, mucho menos con la abuela, de esto. Y la prohibición no se queda allí, sino que lleva de por medio una fuerte amenaza. ¿Te acuerdas que habían ido por cigarros? Ujú. Bueno, si la chica osa abrir la boca y denunciar, ella le va a quemar la boca con un cigarro. Estoy segura que en cuanto escuchamos esto, Sergio, comprendemos la magnitud, la intensidad, por lo menos de lejos. Podemos ser empáticos con lo que está viviendo aquel que siente que no se puede expresar, o peor aún, después de sentir ante la amenaza que no se podía expresar, abre la boca y ¿qué crees? Le va peor.
le va mucho peor. Y estoy segura, Sergio, que con este ejemplo puedo ilustrar el tipo de cosas que hay atrás y te fijas, este es el caso de la mamá, ni siquiera es de la bisabuela o de la tatarabuela o decía yo que de la línea 3 o 4 hacia arriba. Esta es la propia vivencia de la madre, que por consecuencia lógica, como podríamos entender o incluso anticipar, a raíz del cayón, doblemente, triplemente reforzado, reforzado a la N, obviamente en el resto de sus interacciones va a empezar a manifestar un patrón que recuerda su pequeño y su pequeña. ¿Para qué hablar? Si a veces es más problema hablar que no hacerlo. Claro. En todo caso, Sergio, vamos sumarizando para poder entregar al auditorio el conjunto me parece sintético más importante que me parece que a raíz de las observaciones en consulta podría yo entregar sobre las dicotomías, como esta especie de modelo en el que o hago esto en un extremo o me voy al otro, que en términos psicológicos y emocionales he encontrado que hay en casos de autismo desde el aporte de los padres. Y pues insisto en ello porque para muchos es la posibilidad o el abordaje que se permite hacer desde el cual muchas cosas pueden cambiar, Sergio Auditorio, en la propia dinámica de interacción entre los dos padres, de los padres con los niños, y por lo tanto para suavizar, armonizar el clima de conflicto que si bien generaciones atrás se vivió, de alguna manera provoca esta hipersensibilidad en el pequeño, pero ¿qué crees también en los papás? Este deseo de no hablar en el pequeño, pero también en los papás. En este sentido, tengo para nosotros hoy 4 dicotomías, Sergio. La dicotomía de o no hablo o confronto. ¿Quién no estuvo en el punto de siento que no puedo hablar para después explotar como una olla de presión y concluir otra vez que mejor no hablo? O sea, son extremos entre los que no es que solo a lo mejor mamá es muy parlanchina, muy confrontativa y papá tiende a callarse, sino que cada uno transita, habita estos dos territorios, en el que mega confronto, en el que eventualmente pues guardo un silencio sepulcral, como dice Sergio, me protejo en un ostracismo porque parece que hablar no funciona. Tenemos también esta otra, porque hablábamos, sabes, de cómo la chiquita se somete ante una regla extrema. Si hablas, te quemo la boca. Regla que parece que ya a los ojos de un adulto no podría tener ningún sentido de justicia, pero que luego marca una tendencia en alguno de los padres, por ejemplo, a la obediencia perfecta, exacta de reglas, ¿no? Me comentaba esta mujer, en algunos países tú ves la velocidad mínima en el auto son 60, ¿no? Por ejemplo, 70, pero parece que, digo, la máxima, para otras personas parece que es como la velocidad mínima. Y entonces tú vas a 60 siguiendo las reglas y todo el mundo te pasa, ¿no? Y cómo paradójicamente, sabes, en el caso de su pareja, él se desenvuelve en el caso extremo, las reglas están para romperse. ¿Y por qué pasa que vivimos o a título personal o con la pareja esta dicotomía, sino para migrar a un punto medio? Porque fíjate cómo es interesante. Por ejemplo, ella que o no habla o de repente aparentemente confronta muy duro, parece que lastima al marido cuando le dice cosas, porque le dice, oye, otra vez ya te pusiste medio difícil, medio ruda, ¿no? Es decir, que él tiene una hipersensibilidad a las palabras, a la crítica, seguramente porque alguien en su familia, por ejemplo, solía criticar exageradamente o no validarlo. Le pregunto y me dice a ella, claro, su mamá.
Su mamá todo el tiempo opina lo que está mal hacerse. Y si bien esta es una dinámica tradicional en muchos casos de él o de ella, lo que empieza a ser no tan tradicional es la combinación de factores, ¿te fijas? Él es sensible a la crítica, pero ella es sensible a romper reglas y él, por el otro lado, está rompiendo todo el tiempo reglas, ¿no? Es de las personas que vienen a explicarse y a explicarle al mundo que hay reglas que están llamadas a romperse. Pero ¿cómo se estresa la dinámica familiar cuando él provoca el rompimiento de reglas? Ella entra en tensión dice palabras que posiblemente él sienta de manera hiriente y entonces, lejos de que el círculo se resuelva, se intensifica el conflicto y mejor ya no hablamos, porque algunos además, así como está la dicotomía de hablar o callar, pues de confrontar en extremo, de callar, a otros más viven en el mundo de conflictuarse todo el tiempo o de guardar la paz, aparentemente afuera, aunque interiormente haya un gran conflicto. Y por último, otra dicotomía que suelo ver con frecuencia, ¿no? La exactitud, decía, el extremo apego a reglas que a lo mejor no hacen sentido y el querer romperlas. Pero Sergio, lo que puede pasar cuando conectas todas estas cosas, porque hemos estudiado en el caso de la pequeña que ella sufrió un peligro ante el cual, aparentemente, de acuerdo con lo que hemos aquí entendido, sintió como si no pudiera hablar. Es decir, es como si hubiera cerrado los ojos ante el peligro. Y cuando nuevamente la viene a confrontar con el peligro ligero, el marido, de que le pisa la velocidad más allá del límite establecido o permitido, ella entra en la confrontación de nuevamente un peligro, pero mejor no hablo porque aquí puede haber conflicto, y eso se puede extender a muchas áreas de su vida en las que, sin embargo, el patrón esté llamando a aquella calibre distinto, porque a lo mejor el esposo dice, oye, pues nos subimos todos, sabes, nos tiramos, ahora de todas estas cuerdas y cosas de, pues de adrenalina pura, pero ella dice, no, como que nos tiramos todos de una cuerda, a lo mejor mi hijo el pequeño que tiene autismo con más intensidad sufre allí, digamos, un ataque intenso y una desestabilización y yo no quiero hacerlo, pero el marido le impulsa y eventualmente bajo el patrón de mejor chitón se expone innecesariamente al riesgo un pequeño. Y no sé si con esto me explico de cómo se han ido una cosa con otra, con otra, con otra. Siento que debo hablar, pero ya me dijeron que no puedo. Si hablo y me estreso, mi marido también se estresa, mejor me callo, pero él me expone al riesgo. Híjole, sí quiero hablar. Otra vez mejor digo no, aquí que viva la paz, que reine la paz. Él me expone, yo digo que no, pero otra vez me vuelvo a incorporar en un ciclo y en un patrón que refuerza, digo hoy, la técnica chitón. Sí, no, y migras de un extremo al otro, o sea, Exactamente. sí, no, completamente entendible. Bueno, pues son una serie de factores que, están presentes, ¿no? Pero, Sí. ¿qué es lo que sí podemos hacer? Sí, mira, me parece que por ahí podemos ir ya concluyendo hoy. Desde luego he puesto un ejemplo, no significa que todos los casos de autismo tienen que ver con eventos de incesto familiar, pero de lo que no se va digamos, a librar la dinámica familiar es de problemas en la comunicación por parte de los padres, que posiblemente hayan adoptado la creencia o la idea que no tiene ningún sentido hablar porque, porque no les escuchan, porque no les responden, o porque les responden pero no les entienden. Y desde luego que podemos comenzar por hacer un trabajo con los padres que están viviendo esta situación para liberar emocionalmente momentos como los que le ocurren a la pequeña, para recurrir a técnicas como por ejemplo el enfoque psicosomático, el psicodrama, que permite que yo regrese a esas escenas de tan alto impacto para permitirme hacer lo que a lo mejor en ese momento sentí que no podía, para defenderme, para hablar.
para establecer límites y sobre todo para demostrarle a mi cuerpo que sí estoy en capacidad de resolver eso que se quedó como incompleto en el tiempo. Si nosotros permitimos que la persona libere la emoción, haga lo que no pudo hacer, esto entonces libera el terreno y nos permite que ocurra lo fundamental, que es el cambio de creencias. Fue la verdad espectacular recibir un mensaje de esta mujer cuando ella me dice, oye, ahora que estoy trabajando con mi marido, le expliqué que hablar es importante para evitar el peligro. Esa es una conclusión arquitecturada por ella. Ahora ella sabe que a veces al hablar posiblemente no me respondan, pero para mí es esencial hablar, ¿sabe, Sergio Auditorio? ¿Para qué? Para validar, para saber cómo me voy a mover, porque una vez que hablo, verifico y como dice Google Maps o como dice Waze, recalculo la ruta. Es decir, que hablar es una, digamos, no solo posibilidad, sino una línea a la que estamos todos obligados a explorar. Por otro lado, Sergio Auditorio, hay un trabajo muy importante que se debe hacer toda vez se encuentra el patrón familiar que está en la línea transgeneracional a fin de transmutar, permíteme explicarlo así, es hacer un cambio interno, cambiar la impronta que se quedó a nivel de memoria celular familiar no consciente para reemplazarla por otra. Es decir, cuando hablamos de estas improntas en el inconsciente familiar, es que se quedaron en verdad a nivel celular y dejaron una marca para que yo pueda sobrevivir. Entonces yo no puedo quitar y borrar esta marca, lo hacemos hablando el lenguaje no consciente, si no la reemplazo. Y por eso es tan importante que la persona traiga nuevas conclusiones. Con esto te explico algunos ejemplos de lo que por supuesto se puede hacer desde la perspectiva del padre o de la madre involucrados. Mejor aún si los dos lo hacen. Otro tipo de conclusiones por la naturaleza de los conflictos que aquí presentamos. Oye, yo hablo para fijar límites sanos. O cuando veo que hay riesgos, me pregunto, ¿es un riesgo indispensable, necesario y razonable? Abro los ojos en lugar de callar y yo soy quien puedo establecer mis propios límites sanos. En todo caso, siempre, Sergio, en el caso de la familia, digamos que la terapia conductual y de comunicación, la estrategia de protocolos que faciliten el intercambio puede ser de importancia vital. Y si a ello agregamos acciones a realizar con los pequeños, ejemplo, no volverse loco, ponerse a dar de gritos o desesperarse, exacerbarse, enojarse, pues porque el pequeño no me hace caso. Cuando a lo mejor hay urgencias, mejor que yo vaya y le abroche las agujetas del tenis, que espere a que porque le ponga más tensión, toque el claxon o dé de gritos, él vaya a cambiar. Este es uno de esos casos, Sergio, donde más tensión no genera una respuesta positiva. De hecho, todo lo contrario, altera más, provoca más caos en el interior y eventualmente más deseo de disociarme, ¿no? De esa realidad. Desde luego, no demandar perfecciones inhumanas, ni crear caos auditivo para con ellos. He tenido casos donde el esposo es perfeccionista, viene a visitar a la familia los domingos, ella es desordenada y entonces tiene todo el cuarto con juguetes en el piso. Cada que le entra es la misma función repetida. Ahora sí que con permanencia voluntaria. Hay gritos, sombrerazos hacia ella en la comunicación y ellos reconocen claramente cómo desde que era pequeño el niño se alteraba cuando los oía discutir, al punto que hubo una ocasión en la que lo sorprendió dando de gritos. No crear caos auditivo
Asumir que la comunicación con ellos tiene que ser muy precisa, muy específica, que es posible que no respondan a ciertos protocolos corporales. Y, por ejemplo, en los casos de síndrome de Asperger, Sergio, tener muy claro que las metáforas, los sarcasmos o la comunicación entre líneas es imposible que la vayan a entender. Y esto pues solo como algunas posibilidades. En muchas ocasiones sugerimos el empleo de sugerencias hipnóticas. ¿Qué significa esto? Que cuando el niño duerme, el recibir sugerencias, porque cuando dormimos el oído permanece activo, en las que se indique que está a salvo, que tiene todos los recursos que necesita si lo desea para comunicarse, que tiene todo el amor y cariño y aceptación de sus padres, pues en algunos casos tienen resultados importantes. Y con esto, Sergio, con estas recomendaciones, con esta secuencia, con estas otras posibilidades, cerramos hoy este podcast con profundo agradecimiento para todas las personas que a través de todas sus tramas e historias nos permiten hoy entregar toda esta información. ¿Cómo te quedas, Sergio? Uy, pues me quedo con un mensaje de amor o el regalo que estás entregando, para desentrañar pues estos misterios, ¿no? De dónde viene, ya tenemos un poquito más claro todo lo que trasciende a través de una persona con autismo y Sí. y pues nada, simplemente recibirlo y entregarlo con amor. Sin duda y con amor, de verdad, volver nuevamente a agradecer a todas las personas que hay atrás de los ejemplos que hoy hemos presentado, implicaciones cuando hay un trabajo interior auténtico, Sergio, por supuesto que se notan en el exterior, a veces los pequeños se empiezan a regular de manera importante. Los propios padres me dicen, oye, me felicitaron en el kinder, porque me dicen que hace 3 años yo no hubiera podido conducir una junta como lo hice hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, pues volvemos a insistir en que es un enfoque complementario, Sergio, pero que el psicoemocional para muchos es como una piedra angular que debe observarse, que debe rescatarse y que debe volverse a establecer para permitir que fluya ya de entrada un clima de estabilidad como el que auténticamente todos deseamos para respirar paz en el hogar y que las personas que tienen interés, Sergio, en mayor información, reciban la información que a continuación desplegaremos con datos de contacto. Nosotros nos despedimos agradeciendo a todos su compañía en este podcast que para nosotros es tan especial. Teníamos tantas cosas que queríamos, ¿no?, compartir, Sergio, y pues invitarlos a visitar nuestro canal en YouTube, Arqueología Emocional con Maru Méndez, donde tenemos una colección de más de 70 podcasts en los que siempre abordamos la naturaleza psicoemocional de nuestras grandes dificultades, padecimientos o enfermedades. Nos vemos, Sergio, en una semana. Nos vemos la semana que entra. Hasta entonces.